Buen día mis amigos, te habla Juan Carlos Ron y te doy la bienvenida a un nuevo micro del Tip Sucesoral. El día de hoy vamos a abordar un tema de carácter legal y académico en materia de sucesiones, pero también lo vamos a abordar desde el punto de vista social, actual y de salud por la afectación del coronavirus o COVID-19, el cual se encuentra en este momento afectando a más de 100 países a escala internacional y que la Organización Mundial de la Salud lo ha declarado como pandemia. Mis amigos, vamos a hacer un enfoque de carácter global sobre esta circunstancia actual en la cual a todos nos afecta, desde el continente asiático que fue su punto de origen hasta aquí en nuestras latitudes latinoamericanas y para más específico en Venezuela. Antes que nada, en primer lugar, tenemos nosotros que definir desde el punto de vista académico a qué se le considera como epidemia o cómo definimos la palabra epidemia. En ese punto, la epidemia se le considera a aquella enfermedad cuando se propaga de forma activa en el tiempo y debido a una falta de control sobre ese brote. Y repito, se mantiene a través del tiempo aumentando el número de casos dentro de un área geográfica concreta. Es decir, que puede haber la afectación de varios individuos dentro de un área geográfica a través del tiempo por la falta de control médico de ese brote de este virus o de esta enfermedad. Nos referimos no solamente al coronavirus, sino cualquier otro mal que afecte a la salud a nivel general. Ahora, tomando en cuenta esta definición, tenemos que también conocer qué conocemos como pandemia. La pandemia, tomando en cuenta los criterios de la Organización Mundial de la Salud, se entiende que el brote epidemiológico debe afectar a más de un continente y en los casos que cada país tenga, estos ya no sean importados, sino sean provocados por transmisión comunitaria. Es decir, que los casos de otros continentes diferentes al continente de origen, ya la transmisión no sean por casos importados de esa zona de origen, sino por transmisión comunitaria entre los mismos integrantes o habitantes de esa región o de esa zona o de ese país, como está ocurriendo actualmente. Como dijimos, se originó en la región de Wuhan, en China, en el continente asiático, para luego pasar al continente europeo, donde Italia es el país más afectado en este momento a nivel actual. También ha afectado a diversos países del Medio Oriente y algunos países africanos, hasta llegar incluso ya al continente americano, en el cual todo lo que es la región de Sudamérica se encuentra en este momento afectada por completo. Los dos últimos países en reportar casos detectados han sido Uruguay y Venezuela, y en el cual Venezuela reportó sus dos primeros casos el pasado viernes 13 de marzo. Debido a esto, el gobierno nacional decretó una cuarentena de carácter general selectivo a ciertas regiones del país, como lo son el área metropolitana de Caracas, Miranda, el estado La Guaira y el estado Zulia. También habiendo otras regiones dentro de la zona de los llanos. Pero estas primeras 4 regiones son las que concentran la mayor cantidad de población a nivel nacional. Las recomendaciones en lo que en materia de salud se refiere establece que obviamente la cuarentena se toma en cuenta la situación en la cual todos nosotros debemos recluirnos en nuestros hogares con la debida precaución para evitar propagar más lo que es la incidencia del virus. Además de ello, obviamente la restricción de reuniones sociales donde haya concentración masiva de personas, como lo son partidos o eventos deportivos, conciertos o incluso concentraciones masivas de personas, justamente con el fin de frenar la propagación del COVID-19. Además de ello, algunos países, por ejemplo, a nivel suramericano, como lo son Ecuador o Perú o incluso Colombia, han cerrado sus fronteras para evitar justamente lo que es el transporte desde el punto de vista terrestre e incluso restricción de vuelos para evitar que personas donde
que residan en países donde el virus tenga mayor incidencia lleguen a otras regiones y se haga la propagación del virus. Todo esto con el fin de evitar y controlar la propagación del coronavirus. Pero dentro del punto de vista legal, que obviamente es la parte que más nos importa y nos interesa, amén de otras recomendaciones, es la situación de qué hacer a nivel legal con respecto a nuestros bienes, tomando en cuenta que una circunstancia como esta, como lo es la propagación del COVID-19, el cual afecta a nuestra salud y obviamente corremos un riesgo de vida como lo es la muerte, y obviamente dentro del punto de vista de materia de sucesiones nosotros tenemos que tomar ciertas previsiones. Muchas veces nosotros tenemos la situación en la cual no tenemos una cultura testamentaria establecida, por lo menos en nivel de Latinoamérica. No tenemos esa costumbre de prever sobre nuestros bienes luego de nuestro fallecimiento. Y en muchas ocasiones esta circunstancia se la dejamos a nuestros herederos o a nuestros beneficiarios para que ellos lo resuelvan por falta de planificación por parte de nosotros. En ese punto tengo que dar la recomendación a nivel legal que siempre tienen que tomar previsiones, y una de ellas es poder saber cómo va a quedar destinado nuestros bienes luego de nuestros días. Recomendación a nivel general, sin importar la circunstancia actual en la que nos encontramos. Dentro de lo que es esta recomendación, obviamente, es ordenar un testamento, un documento de última voluntad en el cual nosotros decidimos de qué forma se van a repartir nuestros bienes y a quiénes va a ser repartidos nuestros bienes. Dentro del punto de vista del carácter tanto de legislación como también de doctrina, el testamento se clasifica como testamento ordinario, testamento especial y testamento otorgado en el extranjero, donde el testamento ordinario se le conoce como tal a aquellos documentos de última voluntad que han sido otorgados siguiendo las formalidades o solemnidades que establecen nuestra legislación. Esos testamentos ordinarios también se clasifican como testamento abierto y testamento cerrado, que es la clasificación que más se conoce a nivel general y también a nivel de nuestros agremiados. En el caso del testamento especial, tiene la circunstancia particular que estos saltan las formalidades del testamento ordinario, es decir, no deben cumplirse con las formalidades debido a ciertas circunstancias específicas, que por eso se les conoce como especiales. Tienen un tiempo de duración muy corto, ya lo vamos a ver cuando hablemos sobre ello, y además de esto es debido a que la persona se encuentra en un peligro real de perder la vida. Entre los distintos testamentos especiales que establece está el testamento que ha sido otorgado por militares que se encuentran en campaña activa bélica. También está los testamentos otorgados por personas que se encuentren en una travesía en alta mar en buques de marina de guerra o marina mercante. Y también se encuentra dentro de esta clasificación a nivel doctrinaria en Venezuela los testamentos otorgados en lugares donde haya epidemia, es decir, lo que está ocurriendo en este momento. Sabemos muy bien que en este momento no nos encontramos en una circunstancia como por ejemplo la que está viviendo Italia, que en este caso es un lugar donde hay una epidemia propagada con mucha incidencia de casos de contagiados y obviamente una alta tasa de mortalidad en este momento en este país. Pero obviamente quisimos llevar a colación o traer a colación este ejemplo para poder comentar sobre este tipo de testamento especial, el testamento otorgado en lugares donde haya epidemia. Obviamente vamos a comentar sobre estos dos artículos que mencionan este tipo de testamento especial y en cierta forma se quieren las críticas que tenemos al respecto, porque obviamente nuestra legislación, el Código Civil, ha sido promulgado en el año 1982 y es una reforma al Código Civil de 1942, es decir, no está recogiendo fehacientemente la realidad social que tenemos hoy en día. Veamos lo que dice entonces nuestro Código Civil venezolano en su artículo 865, el cual menciona lo siguiente: en los lugares donde reine una epidemia grave
que se repute contagiosa, ejemplo, coronavirus o COVID-19, es válido el testamento hecho por escrito ante el registrador y ante cualquier autoridad judicial de la jurisdicción, en presencia de 2 testigos no menores de 18 años y que sepan leer y escribir. El testamento siempre será suscrito por el funcionario que lo recibe y por los testigos, y si las circunstancias lo permiten, por el testador. Si el testador no firmare, se hará mención expresa de la causa por la cual no ha sido cumplida esta formalidad. Entonces significa que esta persona que se encuentra en esta circunstancia, y podemos hablarlo desde un punto de analogía, una situación en la cual reina una epidemia de carácter contagioso, podemos nosotros otorgar un testamento debidamente con todas las indicaciones a nivel legal, y en el cual este tiene que ser otorgado ante 2 testigos mayores de edad, es decir, mayores de 18 años, y otorgado ante el registrador o también ante una autoridad judicial de la jurisdicción donde nos encontremos. Pero aquí viene, digamos, la primera crítica. ¿Cómo podemos hacer para acercarnos a una sede de un registro o de una notaría, porque también es válido otorgarlo ante una notaría, y en el cual el registrador o el notario asumen justamente la función registral de firmar y dar su rúbrica con respecto al otorgamiento de este testamento, si nos encontramos en un decreto de cuarentena? Y obviamente un decreto de cuarentena de carácter general obviamente obliga a que todas las personas se guarden en sus casas y por lo tanto no haya atención al público en las distintas oficinas públicas, le hace notarías, registros, tribunales o juzgados y cualquier oficina de atención al público gubernamental. Entonces, en ese punto, la normativa no está recogiendo la situación o la circunstancia especial en la cual no tenemos la disponibilidad de poder acercarnos ante una autoridad o ante un registrador para que certifique el otorgamiento de nuestro testamento. El otro artículo que toma en cuenta esta circunstancia en la cual se otorga ante una situación de epidemia o cuando existe epidemia, menciona que estos testamentos caducarán 3 meses después que la epidemia haya dejado de reinar en el lugar donde se encuentra el testador. Es decir, terminada o declarada lo que es la cesación del efecto de la epidemia, tiene que contabilizarse 3 meses después de esta cesación para poder considerar que ya ha salido de esta circunstancia. Y obviamente el testamento tendrá una duración de 3 meses pasado este decreto o esta declaración de la cesación de los efectos de este virus o de esta enfermedad. También está el hecho que son 3 meses después que se haya trasladado a un lugar no dominado por la epidemia, es decir, el traslado de ese testador a un lugar libre de la incidencia de esta epidemia, es decir, se contabilizará 90 días o 3 meses luego de su traslado a otra región o a otro país fuera de la incidencia de la epidemia, o en este caso en otra región, ya hablamos de la legislación venezolana. Si el testador muere entre tanto, el testamento mantiene su carácter de instrumento público, es decir, si llega a producirse la muerte de este testador bajo esta circunstancia en la cual nos encontramos, tendrá y mantendrá su carácter de instrumento público, pero no podrá deducirse ninguna acción derivada del mismo mientras no sea protocolizada en la oficina subalterna de registro correspondiente al lugar de otorgamiento. Es decir, el hecho que el registrador o notario certifique el otorgamiento del testamento según sea el caso, obviamente este no se va a considerar que surta sus efectos porque debe pasar por lo que es un procedimiento judicial de registro de testamento abierto como lo establece nuestra legislación nacional, para que ese testamento, luego de pasar por este procedimiento judicial y el juez ordene al registrador que se protocolice este documento de última voluntad, es que podrá luego recién tener los efectos que ese documento tenía previsto. Entonces, fíjense la situación que todo esto toma en cuenta la circunstancia que nosotros tenemos. La única
crítica que le puedo dar a la norma, sobre todo en el artículo 865, es cómo puedo otorgar un testamento bajo esta situación en la cual nos encontramos si nosotros, por ejemplo, estamos a un decreto de cuarentena y en la cual no tenemos a las autoridades públicas disponibles para otorgar dicho instrumento. Esto por lo menos dentro del punto de vista legal. En alguna otra oportunidad vamos a mencionar sobre la clasificación general de los testamentos, los cuales están previstos en nuestra legislación nacional, y obviamente volveremos a mencionar sobre este testamento especial otorgado bajo un lugar donde haya epidemia, que así es como se llama este tipo de testamento. Recomendaciones de carácter de salud para concluir este tip, obviamente es el lavado de las manos, obviamente para nosotros en lo que se refiere para mantener un estado de asepsia, un lavado de manos constante. Además de ello, evitar ir a concentraciones masivas de público con el fin de parar la propagación de la enfermedad. Además de ello, también el uso de mascarillas en caso de necesitar salir de nuestra casa por alguna circunstancia de carácter especial, o incluso también el uso de guantes quirúrgicos para que nuestras manos no estén en contacto con ciertas superficies que hayan estado en contacto con otras personas que posiblemente tengan ese mal o sean portadores del virus y que desconozcan el tener ese virus. Mis amigos, son muchas las cosas. Lo que sí les puedo decir es que tratemos de cuidarnos, de ser responsables. Es una situación en la cual no hay que tomar tanta alarma. Lo que sí hay que tomar es mucho cuidado y hacer caso a todas las indicaciones que los organismos oficiales y competentes nos informen a través de los medios masivos de información oficial. Mis amigos, les habló Juan Carlos Ron. Cuídense mucho, que tengan todos un buen día.